Bueno, muchas gracias. Hoy tenemos una comparecencia en que la pregunta que vertebra la misma es el grado de cumplimiento de la estrategia por el empleo. A pesar de las enormes trabas que tenemos los diputados para hacer el seguimiento de la misma, es falso lo que llevan meses diciendo. Es falso que se haya cumplido el 92% de lo previsto para 2016 y el 75% de lo previsto para el conjunto de los 2 años. Si nos vamos a las órdenes que han ido publicando, esto se ve meridianamente claro. En cualquier caso, me repasaré lo que ha comentado la consejera y además le informo que yo he hecho una petición de información en este sentido para que se me mande por escrito qué medidas están en marcha y después de 2 meses esperando todavía no me han contestado. Así que yo sigo esperando y no pierdo la esperanza de que me contesten. Ahora yo podría utilizar el tiempo que me queda en enumerar todas y cada una de las medidas que no han puesto en marcha, las que han puesto en marcha a medias o plantear dudas sobre algunas que se han puesto en marcha, pero para mi grupo las estrategias como esta no hay que valorarlas solo por el grado de cumplimiento, sino más importante que si la medida 5 o la medida 20 están siendo llevadas a cabo, nos parecen los resultados que estas medidas están obteniendo. Por eso prefiero utilizar mi intervención para esto, para poner en evidencia qué resultados estamos teniendo después de 8 meses de aplicación de la estrategia por el empleo. Saben que mi grupo ha sido muy crítico con esta estrategia, aunque creemos que es cierto que hay medidas que son positivas y también estoy de acuerdo con algunos de los avances que nos ha hecho la consejera hoy. Y también sabrá que, aun siendo críticos, hemos tenido paciencia para ver los resultados de esta lenta aplicación. Si, como ustedes dicen, aunque yo les repito que ninguno de los grupos vamos a estar de acuerdo, que ya han aplicado el 90% de la estrategia, entonces sí que podemos pensar que ya hay datos suficientes para poder evaluar si está funcionando o no está funcionando, si se está creando empleo o no se está creando empleo y qué tipo de empleo es el que se está creando. Para ello voy a revisar algunos datos que, a diferencia de lo que se dedican a hacer con otros datos que damos anteriores a mayo de 2015, estos sí que espero que entiendan que nos hablan de la labor de su Gobierno. Voy a revisar entonces algunas de las cuestiones que derivan de la última encuesta de población activa. La gran apuesta de Cristina Cifuentes por resolver el problema del empleo se salda con el siguiente resultado. El ritmo de creación de empleo de la Comunidad de Madrid es 4 veces más lento que el resto del Estado. En la Comunidad de Madrid se crea empleo 4 veces más despacio que en el resto del país en el último año. Además, si hablamos de la ocupación en el último trimestre, la cosa empeora todavía más, ya que el crecimiento es 17 veces menor. Cualquier gobierno con un mínimo de responsabilidad se alarmaría ante esta constatación y se echarían las manos a la cabeza con los datos y correrían a revisar la estrategia. Ustedes, sin embargo, siguen confortablemente sentados en un coche sin volante que va por una carretera a ninguna parte. Me dirá luego seguro que cómo me atrevo a decir lo que estoy diciendo, pero si dedicasen la mitad del tiempo y el esfuerzo que utilizan a jugar con las estadísticas para maquillar los datos a tratar de resolver el problema de los madrileños, que es el empleo, los madrileños y las madrileñas les aseguro que estaríamos mucho más agradecidos. Pero volvamos a la encuesta de población activa y me voy a permitir citarla textualmente. EPA del primer trimestre. Los mayores incrementos de ocupados en este trimestre se producen en Cataluña y en la región de Murcia. Por el contrario, los mayores descensos se dan en la Comunidad de Madrid. En la misma encuesta se afirma: los mayores aumentos del número de activos se dan en Cataluña y Aragón. Los mayores descensos se registran en la Comunidad de Madrid. Una afirmación similar la vemos en la EPA del segundo trimestre y otra igual en la EPA del tercer trimestre. Llevamos 3 trimestres de este año siendo una de las comunidades autónomas que más activos pierden, y voy más allá, somos la comunidad autónoma que más activos pierde en los últimos 2 trimestres. Su estrategia de empleo es una mera estrategia de maquillaje de los datos, pero el resultado es que su Gobierno no deja de expulsar gente del mercado de trabajo, la expulsa por falta de oportunidades y la expulsa porque pierde la esperanza de obtener un empleo. Además, creo que es fundamental hablar otra vez de la desigualdad y el desequilibrio territorial en materia de desempleo. Sé que a ustedes este tema les aburre, pero para mi grupo es muy importante y por eso lo vamos a volver a poner hoy encima de la mesa. Decía además una noticia en el diario El País del pasado domingo que los signos de recuperación económica no llegan a todos los lugares por igual y que nos está dejando una comunidad todavía más desigual que hace 8 años. 13 de los 20 municipios con mayor crecimiento del desempleo entre septiembre de 2008 y septiembre de 2016 se concentran en los extremos sureste y suroeste de la región. Ponía esta noticia el ejemplo de Cenicientos, que es el municipio que más ha aumentado la tasa de paro en estos 2 años, que además cuentan que solamente 1/3 de los solicitantes
han podido acceder a la subvención de formación y empleo de la Comunidad de Madrid. Además, en los municipios de la Sierra Norte, que es donde más ha descendido, ellos mismos cuentan que no es porque se haya creado mucho empleo, es porque la gente se ha ido. ¿Qué es lo que están haciendo desde la Consejería para hacer frente a esta situación? ¿Qué medida en la estrategia habla de este problema? Se lo voy a decir yo, ninguna. Ninguna medida habla de este problema. Sé que son conscientes de este problema, pero han decidido no hacer nada. Y esta actitud, por su parte, es una auténtica irresponsabilidad. Hablemos ahora del empleo femenino, que también ha hecho referencia a usted. La brecha salarial en la Comunidad de Madrid ronda el 26%. Con estos datos, a fecha de hoy, 3 de noviembre, hay mujeres que llevan más de un mes trabajando gratis. Es un dato que empeora si consideramos el trabajo de cuidados y las consecuencias de su política de degradación de los servicios públicos. Según la EPA, su aparente esfuerzo por resolver la situación de las mujeres en el mercado de trabajo se salda con la pérdida en el último trimestre de 13.000 empleos netos femeninos y se ceba, sobre todo, con las mayores de 55 años. La última EPA constata también el incremento de la precariedad laboral, del paro de larga duración o de los problemas de la población de más de 45 años para tener un empleo. Hay una evolución negativa en cuanto al empleo de los menores de 25 años y la contratación indefinida sigue perdiendo peso en nuestra comunidad y además no hay más que fijarse en los datos que dan de unos meses a otros. Si nos fijamos en el dato que dieron a principio de la legislatura nos damos cuenta que es un 4% menor que el que ha dado usted hoy. Hay un 4% menos de empleo indefinido en esta comunidad desde el principio de la legislatura hasta ahora mismo. Y los contratos, además, siguen siendo muy precarios. Cerca del 20% de los que se firman mes a mes en nuestra comunidad son de menos de 6 días y el 40% son de menos de 2 meses. Las personas mayores de 45 años en desempleo siguen creciendo, concretamente 11.000 personas según la última EPA. Y además la tasa de cobertura, que no llega a cubrir a la mitad de los parados, se ha reducido en 22 puntos desde 2009. Estos son los datos, son las conclusiones de su estrategia de empleo. Las veces que hemos hablado de empleo en esta Cámara, nosotros les hemos dicho que su propuesta no tiene ninguna consideración con el ciclo económico en el que vivimos. A ustedes les gustaría que todo fuera como hace 10 años, en plena burbuja inmobiliaria y en plena mayoría absoluta. Nada es como era y ustedes o no se dan cuenta o les da lo mismo. Pensaban que la mejora de la economía generaría las condiciones para la creación de empleo y que solo era necesario desarrollar unas políticas activas que respondieran a esta hipótesis. Su modelo de crecimiento económico y su desidia a la hora de aplicar las políticas supone, por ejemplo, que ya no podamos ni siquiera aprovechar la actividad estacional del verano para generar empleo. Ustedes pueden decir lo que quieran en cuanto a la cantidad de propuestas que tienen desarrolladas, pero habiendo cumplido, según mis datos, pero repito que espero que me contesten a la petición de información, un 50 o un 60% de su estrategia, en realidad eso no significa nada. Más allá de los porcentajes, el resultado de su estrategia de empleo es más precariedad y mayor expulsión del mercado de trabajo. Señora Cifuentes y señora Hidalgo, ustedes no han dejado de repetir que su gran objetivo es resolver el problema del empleo de la Comunidad de Madrid. Y yo me lo creo, pero no lo están consiguiendo. Mientras tanto, se lanzan a competir con otras regiones de Europa por atraer a las empresas de la City londinense. ¿Y cómo lo hacen? Pues con aquello que ustedes mejor saben hacer, rebajas fiscales o profundizando en la condición de la Comunidad de Madrid como paraíso fiscal, mientras el resto de población tiene que enfrentar condiciones más precarias de empleo y peores inversiones en los servicios públicos. Poner las instituciones al servicio de una minoría no crea empleo, no mejora las condiciones de vida de la ciudadanía, sino que la condena a esta mayoría social a la precariedad y a la pérdida de expectativas. Y eso no es lo que esta comunidad merece, ni tampoco su gente. Muchas gracias.